anterior hablamos un poco acerca de la estructura del texto o de la predicación y mencionamos que la estructura de toda predicación tiene que estar determinada por el texto mismo. Pero sin duda toda predicación debe tener una estructura y debe tener ciertos elementos que nos van a ayudar tanto a nosotros como predicadores como a los hermanos que nos están escuchando. Entonces vamos nosotros a comenzar hoy día y terminar el próximo sábado hablando acerca de los elementos de la predicación expositiva. Pero ¿por qué hablar de elementos? ¿Por qué no simplemente hablar lo que está en mi cabeza de un momento durante, no sé, voy a hablar durante 45 minutos y comenzar a hablar nomás, sin preocuparme por tener una estructura, sin tener ninguna preocupación y dejar que el espíritu fluya? Porque en realidad es muy importante la estructura de nuestra predicación, la organización del sermón, porque la predicación es una forma única de comunicación. La predicación no es un libro. Por ejemplo, yo tengo un libro y yo lo tengo en mi casa y yo lo voy, lo leo, lo releo, avanzo, vuelvo atrás y hay algo que no entendí. La predicación no es así. La predicación ocurre en el momento y si me lo perdí, me lo perdí. Hoy día sí estamos grabando, a veces los sermones se publican de forma escrita, pero no es lo mismo. De hecho, cuando los predicadores publican sus libros de predicaciones, tiene que haber un editor que les dé forma de libro y que les dé forma de artículo, porque la predicación en sí es distinta. Nosotros tenemos que saber, para que podamos comunicarnos bien, es necesario construir un discurso. Es necesario usar esta palabra, construir, por eso yo sé la figura aquí de un arquitecto, de un plano. Nosotros necesitamos hacer un plan para que este discurso que yo voy a hacer, esta predicación, pueda ser bien entendida por los hermanos, porque lo que yo quiero es que los hermanos entiendan el mensaje. Entonces yo me tengo que asegurar de que por lo menos es entendible. Si yo hice un sermón entendible y el otro no lo entendió, ya deja de ser mi culpa, ¿sí? Pero yo necesito preocuparme de que la predicación sea entendible. Una predicación bien organizada ciertamente va a captar o capturar la idea de aquel que me está escuchando. ¿A usted le ha pasado alguna vez estar escuchando a alguien y ustedes no saben de qué está hablando? No saben para dónde va la predicación o cualquier cosa que estén hablando. A mí me ha pasado varias veces que yo me siento con una libreta para tomar apuntes y no escribo nada porque al final no supe nunca qué se dijo. Eso es porque faltó estructura, le faltó un plano a lo que se quería decir. Y entonces cuando vienen estas conversaciones o estos discursos desorganizados, después yo dejo de poner atención. Siempre pasa. No, si es que en la palabra yo voy muy interesado. Pero cuando yo no sé de lo que se está hablando, yo dejo de poner atención. Ya lo capté, ya me perdí. Y de una vez que yo me perdí, ya muy difícil que vuelva a poner atención y al camino que tenía que seguir. Entonces yo tengo que seguir, darle a las personas los argumentos que ellos puedan seguir y que ellos puedan ver que, por ejemplo, lo que yo comencé, lo que yo les prometí que les iba a decir, es lo que les estoy diciendo y que luego yo concluyo aplicando lo que yo dije anteriormente. A veces uno que, para tratar de llamar la atención en la introducción, voy a predicarle el mejor sermón que ustedes han escuchado. Entonces ahí, claro, yo capto la atención. Sí, voy a poner atención porque es el mejor sermón que he escuchado. Pero pasan 5 minutos y la persona dice, no era tan bueno. Y perdí la atención. O a veces yo llego a la conclusión
y concluyo con algo que es totalmente distinto a lo que yo argumenté en la explicación del texto. Y luego ahí que se produce como dice un teólogo que a mí me gusta, se produce como un calambre entre medio de las orejas. Y que así. Pero al final, ¿de qué predicó? Yo siempre cuando predico allá, venimos en la micro con Bárbara, y yo siempre le pregunto, amor, ¿de qué hablo hoy día y cómo fue la predicación? Trato de que ella me haga el feedback. A ver si yo conseguí pasar lo que yo quería, si ella entendió lo que yo quería que ella entendiera. Entonces es necesario que nosotros nos preocupemos por darle una organización a aquello que estamos hablando. Sin duda, como lo mencioné recién, Dios puede usar sermones sin ninguna organización, totalmente improvisado, sí. Lo que estamos hablando aquí es para ayudarnos a nosotros y para ayudar a la persona que nos está escuchando. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tienen que haber siempre en una predicación? Y este es el último slide que tengo, porque voy a comenzar a hablar de cada uno de los elementos, así que no se apuren en escribir. Toda predicación debe tener un título. Yo les pido a ustedes, ¿se acuerdan que uno de los trabajos, o en realidad son dos trabajos, dos sermones expositivos? Lo que yo quiero que ustedes me hagan es que me llenen esto. Entonces tomen esto como la base, ustedes la pegan en una hoja y ahí ustedes van a tener que escribirme el título de su sermón, el texto que van a usar, unas 2 o 3 líneas de introducción, que sería el resumen de la introducción que ustedes van a usar cuando lo prediquen, el tema del cual van a hablar, hacer una oración o una sentencia de transición. Vamos a ver después qué se trata cada una de estas cosas. Escribirme las divisiones principales, las subdivisiones de cada división. Luego, siempre entre cada punto y otro tiene que haber una frase de transición. Por ejemplo, ahí en el Salmo 110, vimos que la primera división o la primera enseñanza es que el Señor de David es rey. Ahora vamos a ver que el Señor de David también es profeta. Ahí hay una frase de transición entre el primero y el segundo, entre la primera y la segunda división. Para terminar, vimos que es rey, que es profeta. Ahora vamos a concluir y ahí entonces yo tengo el paso para llegar a la conclusión. Y que eso debiera ser claro para que las personas puedan entender el hilo de argumentación y entre cuándo yo dejé de hablar del rey y cuándo comencé a hablar acerca del profeta. Y cuando terminé de hablar de esto y ahora ya estoy concluyendo y voy a llegar a la aplicación. A veces quizás uno llega y el patrón dice, oremos, ahí ya terminó. Entonces es necesario muchas veces para que nos quede claro las divisiones entre una cosa y otra, que nosotros hagamos esas sentencias, esas frases de transición. Entonces ustedes me van a tener que hacer esto. En la introducción, un párrafo, en las divisiones, y luego vamos a ver qué lleva cada división, también un párrafo por cada una. Entonces lo primero que aparece ahí es el título. ¿Sí? El tema de la aplicación, ¿dónde va? ¿La conclusión? No, lo vamos a ver que en la división va a ser compuesta de 3 partes. La explicación, la ilustración y la aplicación. Cada división de los textos, a ver, una explicación, lo que el texto dice, una ilustración, que puede ser de otras partes de la Biblia, que nos queden, a lo mejor no con tanto de palabras, sino que nos quede la imagen puesta en nuestra mente, y luego la aplicación de esa enseñanza. Toda división tiene que tener por lo menos esas tres partes. Cuando hablemos de las divisiones vamos a ver qué contienen cada una de ellas. Pero ciertamente también la conclusión, en el fondo, va a ser el resumen de todo lo que yo dije anteriormente.
Y como resumen tiene que incluir también las aplicaciones, que son parte de las divisiones. El título. Todos sabemos lo que es un título. Podemos ver que el título es distinto al tema. En general, el título uno casi no lo menciona. Lo coloca más en el bosquejo escrito, pero no siempre se menciona. Hay pastores que sí lo mencionan y que lo hacen muy bien y que llaman mucho la atención con el título. Hoy día vamos a predicar un texto llamado, aquí aparece un título que era Rubén, aguas amargas y almas amargas. Basado ahí, de aquí, el ejemplo está basado en Éxodo 15, cuando habla de las aguas de Mara. Son las aguas amargas, y el pueblo se queja por eso. Nos sacaron de Egipto, que vinieron aquí y el agua aquí es mala. El título, aguas amargas y almas amargas. Llama la atención. Entonces la idea siempre del título es que sea algo que capte la atención de aquel que me está escuchando. Generalmente aquí el título es lo último que nosotros vamos a poner. Y tengo que hacer bien el estudio, tengo que tener todo claro, tengo que saber de qué voy a hablar para después poner el título. Y tenía un compañero en el seminario. Pero hablar de los compañeros no pasa hablar de los temas. Cuando son cosas malas, ¿no? Llegó el primer sermón de prueba. Dice, el título de mi predicación es el efecto mariposa. Dice, la verdad es que yo siempre quise ponerle este título en una predicación y nunca encontraba cuándo. Pero ahora ya lo tengo. El pastor después del profesor lo retó. Es como que tuviera primero el tema y después el texto voy a buscar cómo encajo un texto para hablar acerca de ese tema que yo quiero hablar. Entonces, en el fondo es lo último. Después que yo sé lo que voy a decir, voy y le coloco el título. El título tiene que tener algunas características, tiene que ser algo claro que la persona entienda. No puede ser, el título de mi predicación no puede ser la argumentación ontológica y epistemológica acerca de la existencia del Creador. ¿Qué? Quizás le llame la atención a qué quiere decir todo eso que dijo, pero no le va a quedar después en la cabeza lo que se dijo. Pero el título entonces tiene que ser atractivo, ojalá que sea corto. No sé si ustedes han visto el libro antiguo, ocupaban la portada entera, era el nombre del título. No, ojalá que el título sea algo corto, que sea algo fácil de recordar, que sea atingente a lo que yo voy a estar tratando. Y también que esté de acuerdo con la dignidad del púlpito y del lugar y de lo que yo estoy tratando, que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa película? Sexo, mentiras y video. No podría yo colocar. No, una película antigua, lo que son unos bebés todavía. Bebés grandotes de allá. Es una película chilena, es como de los 80, principios de los 90. No podría colocar ese título a una predicación. Aunque la Biblia puede hablar de sexo, pero no puede tratar de llamar la atención usando esa palabra. Tiene que ser entonces permanentemente, o tiene que ser algo atingente a lo que voy a decir, y también que corresponda con el lugar donde estoy hablando. Muchas veces los títulos pueden venir como afirmaciones, como interrogaciones. El tema, por ejemplo, no puede ser una interrogación, pero los títulos sí pueden ser interrogaciones. Por ejemplo, ¿por qué sufren los santos? Ahí me llamó la atención el título. ¿Cuál es el significado de la fe? Luis me está diciendo que había predicado un sermón sobre la fe.
¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? El título muchas veces puede estar seguido de una pregunta. Estoy usando yo el manual que usó mi profesor de homilética, así que para darle los créditos a él, Pastor Anderson Cuña. Puede consistir en una frase seguida de una pregunta. Jóvenes perturbados, ¿cuál es nuestra responsabilidad con ellos? ¿Con ellos? A veces hago una frase compuesta: Cristo y sus amigos. La historia de un hombre que no podía caminar, para hablar acerca del paralítico. Entonces, esos son títulos que pueden ser o que deben ser atractivos. Luego viene el texto, que el texto es el texto, no hay nada que hacer en ese sentido. Lo que sí es importante, yo lo comentaba recién con algunos chiquillos, es importante poder dividir bien el texto que yo voy a predicar. Y esto quiere decir que yo predique una idea que es completa. Yo siempre tengo que predicar una idea. Toda persona que escribe va a escribir sus ideas. Y generalmente nosotros sabemos que las personas que escriben bien, cada párrafo va a mostrar una idea, que está relacionada un párrafo con el otro, pero siempre hay una idea en cada párrafo. Lo que nosotros tenemos que elegir es un texto que pueda ser sacado y que me dé una idea independiente, o no sé si independiente, pero porque siempre igual va a depender del contexto, pero que sea una idea completa. Y eso se llama, en la teoría homilética se llama perícope. Yo tengo que buscar una perícope que sea completa para poder predicarla, un texto que tenga una idea completa. Por ejemplo, cuando voy a predicar los salmos, casi siempre tengo que predicar el salmo completo. Así que sea el salmo 119, pero que ahí nosotros vimos que es claro que tiene perícopes, divisiones de 8 en 8 versículos, y que son completas cada una en sí misma. Entonces, cuando usted me haga la predicación, me tiene que colocar aquí el texto, Salmo 119, del 9 al 16. Luego viene la introducción, que esto también se hace al final de que yo hice todo el estudio del texto bíblico. En realidad, todo esto se hace después que yo hice el estudio. El estudio del texto. ¿Qué dije? No, que usted dijo que todo lo que había dicho, por ejemplo, se hacía después del estudio. Ah, claro. No, todo esto que estoy mencionando acá, todo el llenar este sermón, debe ser hecho después que yo hice el estudio del texto. Borré el Salmo 110. Debería haberlo dejado. Porque ahí me va a decir cuántas divisiones yo tengo que presentar. El texto, son 2. Vi cuántas subdivisiones tengo que colocar en cada división. ¿Cuántas eran en cada división ahí? Eran 2. Recuerda que había el oráculo o la frase de Dios y luego la promesa o la explicación que hacía el propio salmista. Entonces cada una tenía 2 divisiones. La promesa del oficio y luego la explicación del salmista. Entonces, después que yo hago todo el estudio del texto, voy y ahora le voy a dar forma al sermón. Voy a llenar se llama bosquejo homilético, el texto de Liefeld. ¿Lo mencionamos en ¿cierto? ¿Bosquejo ¿O exegético? Primero exegético y después... Claro, el exegético me va a dar después el orden del homilético, que es la parte de la predicación. Entonces, cuando yo ya sé de qué se trata el texto, cómo lo voy a dividir, yo hago la introducción.
¿Y qué es la introducción? La introducción, dice, es el proceso por el cual el predicador busca preparar la mente del oyente y capturar su interés hacia el mensaje que va a proclamar o va a predicar. Entonces, el objetivo del predicador con la introducción no es saludar, por ejemplo, a la congregación, sino que el saludo no es la introducción. La introducción es decir, vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto? Mostrar que quizás pueda haber una necesidad y mostrar a la persona que tiene una necesidad de saber por qué esto va a ser bueno para mí. Lo estoy diciendo aquí, como lo dije anterior, que comenzar por el hombre para imponerle la idea del texto. No, porque yo voy a estudiar el texto y luego voy a ver cómo todos tenemos la necesidad de entender lo que va a ser predicado. Entonces yo necesito conquistar el interés, despertar el interés de las personas. Lo natural debería ser que los cristianos van, porque todos vamos al culto de forma voluntaria, o casi todos. Algunos de los papás lo tienen que llevar, pero la mayoría de nosotros va al culto de forma voluntaria. ¿No? Katy no. ¿No va voluntaria? No, eso dije. Si uno va voluntariamente al culto, no debería ser necesario que me llamen la atención para que yo le ponga, o sea, que el pastor tenga que hacer toda una introducción para que yo le ponga atención. Pero lamentablemente, y porque somos pecadores, es necesario llamar la atención para mostrarle a la persona que lo que yo voy a decir es necesario para su vida. Porque es palabra de Dios. Y esa es nuestra mayor necesidad. Entonces debemos despertar el interés por el tema. A veces las personas no consiguen ver cómo la Biblia es relevante para sus vidas. Y muchas iglesias hoy día desechan la predicación bíblica y la transforman en cualquier cosa porque no ven cómo este texto que tiene más de 2000 años, en algunos casos 4000 años, todavía continúa siendo relevante para nosotros hoy. Entonces, parte de la introducción es mostrar por qué este texto es relevante para mí. Y aquí muchas veces pecamos. Yo de hecho peco mucho con no colocar buenas introducciones. Porque predico el texto completo, entonces, como vimos la semana pasada, y voy al tiro al texto de hoy día. Me ayuda así a que yo predique de forma continua. Pero sin duda debería quizás llamar más la atención de las personas que me están escuchando. Algunos principios para una buena introducción. Ser breve. Porque introducción es introducción. A veces la persona que vamos a introducir el tema y está media hora introduciendo el tema y habla 5 minutos acerca del tema. No tiene sentido eso como introducción. O sea, una introducción debe ser breve. Me tiene que encaminar rápidamente hacia aquello que yo voy a decir. Miren, yo no puedo introducir la introducción. Tengo que ir directamente al tema al cual yo voy a tratar. Por ejemplo, aquí hay una explicación o un ejemplo de introducción. En un sermón sobre el hijo pródigo, ahí en Lucas 15. El título de la predicación se llama Perdido y Encontrado. Y la introducción. En la Feria Mundial de Chicago, no sé cuándo hubiera sido eso, es como la que hicieron ahora en Italia. Me tocó
trabajar, ayudar a los padres localizando a hijos que se extraviaban en el lugar. Y las autoridades establecieron un departamento de perdidos y encontrados para los niños. El capítulo 15 de Lucas es el departamento de perdidos y encontrados en la Biblia. Aquí Jesús habla de 3 cosas que se pierden y fueron encontradas: una oveja, una moneda y un hijo. La historia del hijo que se perdió y fue encontrado ejemplifica la vida de un pecador arrepentido que se perdió y es encontrado como todos nosotros. Entonces capté la introducción primero con algo que todos conocemos. En realidad no sé si conocemos, pero todos hemos escuchado de los departamentos de perdidos y encontrados. La Biblia también habla acerca de esto, y nosotros somos parte de estas cosas perdidas y encontradas. Traje la atención ahora hacia qué? Hacia la parábola. Hacia la parábola, y cómo la parábola habla también acerca de mí. Entonces prendo la atención, capturo la atención. Entonces, un principio tiene que ser breve y tiene que apuntar hacia aquello que yo voy a hablar. Tengo que ser realista. Yo voy a hablar acerca de esto, no voy a hablar acerca de la solución a todos los problemas del mundo. Voy a hablar acerca de esto, y esto es lo que yo tengo que introducir. Tiene que ser algo interesante. Algo que sea interesante a lo mejor para todos los hermanos. Porque hay algo que puede ser interesante para mí. No sé, supongan que, no sé, fuera un... No sé qué cosa... No sé, se me ocurre por ejemplo que casi siempre a nosotros los varones nos gusta el fútbol y queremos hacer algo sobre el fútbol y alguna mujer, pero que no sabe nada del fútbol, no está más interesante para ella, no sé. Claro, podría ser algo así. Yo no sé cómo no les puede interesar el fútbol, pero hay otra cosa. No sé, pero hablar acerca de los estudios de la vida de la hormiga. No sé. ¿Qué hace? Quizá a nadie le puede llamar sí, son arquitectos. Trabajadoras Más organizadas que son. Bueno, entonces ahí podríamos llamar la atención, ¿no es cierto? La hormiga trabaja, se demuestra, y ahí quizás llamar la atención a algo que no me importa mucho, pero que dado la inteligencia, las capacidades, puede llamar la atención para traer al texto bíblico, pero tiene que ser algo que sea interesante. Si no es interesante, va a ser que las personas se duerman antes que yo empiece, y ahí ya no hago lo contrario de captar la atención. Se podría decir entonces que sea algo cotidiano, que involucre a todos. Claro. Que el estudio de la hormiga es algo más científico, pero ya que la hormiga sea organizada, ya... Nos compete a todos. Compete a todos. trabajadora. Tiene que ser interesante, bien, tiene que ser... ¿otra palabra? Cotidiano. Eso. O podemos editar el video. Hay que relacionar el sermón a las situaciones de nuestra vida. Muchas veces hacemos bien introduciendo, mostrando este problema que nosotros tenemos. ¿Le ha pasado a ustedes que, no sé, muchas veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros? El salmista, hay un salmo que dice que le pide a Dios que se acuerde de él. Hay otra vez que le dice que despierte. Y la verdad es que la Biblia nos va a mostrar que Dios no duerme. Entonces traje la atención hacia el texto y hacia aquello que yo voy a decir, mostrando también que muchas veces nosotros pensamos, como el salmista, que Dios está dormido. Y como después voy a mostrar cómo eso es importante para mí. Si Dios durmiera, yo estaría muerto de miedo en algunos momentos de mi vida mientras Él está durmiendo. Mientras Él duerme, yo no podría dormir. Porque Él está siempre despierto, ahí que yo puedo dormir. Tiene que relacionarse directamente con el asunto, ya lo mencioné. Por ejemplo,
título del sermón, el arma secreta de Dios, basado en Génesis 18 y 19. La introducción. Con el descubrimiento del secreto del átomo, es como antiguo, ¿sí? ¿En tu tiempo, Luis, se sabía que existía el átomo? ¿Sí? Pero que no, que hubo un tiempo que se pensaba que no había nada menor que los átomos. Después, años después, los átomos están compuestos de neutrones, protones, electrones. Se pueden dividir. Se pueden dividir, claro. Eso fue la super noticia científica en algún momento de nosotros. Sí, con el descubrimiento del secreto del átomo, los hombres consiguieron un inmenso poder para destruir. El secreto que Dios dio a sus hijos es un poder mayor que el de cualquier bomba atómica. Las armas nucleares son destructivas, pero el arma secreta colocada por Dios en la mano de los creyentes es constructiva y capaz de efectos creativos y benditos. Entonces vamos a hablar acerca de algunas verdades acerca del arma secreta de la oración. Hay una sentencia interrogativa. ¿Qué dice el texto en relación con esta arma secreta? Desde el pasaje podemos aprender verdades importantes referentes al arma secreta de la intercesión que Dios colocó a disposición de los creyentes. Primero, Dios busca hombres que oren por otros. Luego, Dios escucha oraciones de los que interceden por otros. Y tercero, Dios responde las oraciones de aquellos que oran por otros. Entonces mi introducción está relacionada con las armas, con el secreto que se descubrió acerca de los átomos y que eso produjo que se descubrieran o que se inventaran armas que eran sin duda poderosas. Entonces yo traigo el tema, la arma poderosa de Dios, y lo relaciono toda la introducción con este asunto del arma de la oración. Entonces estoy trayendo el tema, estoy diciendo, no me escapé, porque un error también que nosotros podemos cometer es para que la introducción sea bien atractiva, decir algo que no tiene nada que ver con lo que yo voy a hablar después. Quiero capturar la atención, entonces voy a decir algo bien atractivo, pero que no se relaciona con el contenido de la predicación. Lo perdí la atención. Me prometieron algo que no me iban a dar. Entonces siempre preocuparse de que la introducción esté relacionada con el tema que voy a hablar, sea corta, no me haga dormir, sea interesante y no me haga dormir. Y que prometa, preocuparme yo de que en verdad voy a cumplir aquello que prometo en la introducción. O si no, estamos mintiendo, eso también es pecado. Voy a hablar del arma secreta y después hablo de cualquier otra cosa menos del arma secreta. Entonces tengo que preocuparme de que voy a cumplir con aquello que prometí en la introducción. Luego viene el tema. Dice que el tema es una frase que anuncia el contenido del sermón, siendo este totalmente coherente con las divisiones principales del mismo. O sea, el tema es una frase que anuncia el contenido del sermón, siendo coherente con las divisiones del texto mismo. Por ejemplo, algunos resultados del pecado, algunas consecuencias de la desobediencia, comparaciones entre el cielo y el infierno, actitudes necesarias para buscar la santificación. ¿Por qué es importante que exista un tema? Porque el tema es lo que le va a dar estructura al sermón. Lo vimos recién con relación al arma poderosa. El tema era verdades acerca de la oración. ¿Y cuál era la primera división? Dios busca hombres que oren por otros. Está relacionado con el tema así. Es una verdad acerca de la oración. Dios escucha las oraciones de los que interceden por otros. También es una verdad acerca de la oración. Luego, Dios responde las oraciones de aquellos que oran por otros. También es una verdad
Entonces yo con el tema yo resumo lo que voy a hablar. Es más, es quizás un mejor resumen que el título. Porque el título era el arma secreta de Dios. Pero yo podría decir muchas cosas con al arma secreta de Dios. Pero cuando me delimito en el tema, voy a hablar de algunas verdades acerca de la oración por los otros. Eso me va a ayudar a que yo estructure bien mi sermón. Entonces, yo voy a estar, hermanos, vamos a hablar acerca de algunas verdades acerca de la oración. La primera verdad acerca de la oración es tal y tal y tal. La segunda verdad acerca de la oración es tal y tal y tal. Entonces, eso me va a ayudar primero para que yo tenga claro la estructura de mi sermón y para que los hermanos también tengan claro la estructura de la predicación. Entonces el tema es el fundamento para la estructura del sermón y también indica claramente el rumbo que el sermón debe tomar, hacia dónde voy a caminar. Yo ya sé que si me estoy saliendo del tema es que me estoy saliendo de hacia donde yo quiero ir. Si yo quiero hablar acerca de las verdades acerca de la oración, no puedo ir y hablar acerca de el cuidado de Dios por los hambrientos. Me salí del tema. Bueno, si el texto me exigía que yo hable acerca del cuidado de Dios por los hambrientos, entonces el tema no puede ser la verdad acerca de la oración. El tema entonces es el resumen de aquello que voy a tratar. ¿Cómo puedo yo entender el tema? Lo primero es haciendo el estudio del texto. Yo tengo que estudiar el texto de forma que yo pueda resumir todo lo que voy a predicar en una frase. Cuando yo llego a ese resumen, descubrí el tema. Y yo puedo entonces decir, este texto, este párrafo, este salmo, habla acerca de... Yo descubrí en el Salmo 110 que habla acerca de algunos oficios de Cristo. Entonces, hermano, hoy día vamos a hablar acerca de algunos oficios de Cristo. Dos. El primero es que Él es rey. El segundo es que Él es profeta. Y no me salí del tema. Y los hermanos después se acuerdan. Si no se acuerdan de toda la predicación, por último, que se acuerdan del tema de las divisiones. Entonces es necesario que nuestro tema sea claro y esté basado en lo que el texto dice. Algunos otros ejemplos. Vamos a ver ahí. Título. Tema. No se puede olvidar el texto. Es de 3 puntos, lo metimos en 3 puntos. Título. Una vida de triunfo. Casi. Después me voy a levantar guarro. Filipenses 1, del 12 al 21. Los que predican tienen listos los sermones para el domingo. Hay que llenarlo nomás después. El tema. Algunas situaciones en que triunfamos en Cristo. Triunfamos primero en medio de la adversidad. Es el versículo 12. Segundo, en medio de la
exposición. Versículos 15 al 19. Y tercero, enfrentando la muerte. Versículos 20 al 21. ¿Es difícil acordarse de eso? No es difícil acordarse. Y si yo me aprendo esto, yo puedo ir al púlpito solo con la Biblia. Y con lo que leí, con lo que he estudiado durante la semana. Pero si yo me sé esto, yo puedo ir y predicar bien el texto sin arrancarme de lo que yo tengo que decir. Entonces el tema siempre me va a amarrar. Y a uno le gustaría ser libre, pero en esa libertad se va a cualquier lado. Los que predican saben. Cuando uno se arranca de lo que quiere decir, después no haya cómo volver, y al final uno tiene que decir, ¿sabes, mi hermano? Me desvié, volviendo al tema. Y eso no es bueno. Porque el hermano después hay que decirle, ¿cuándo me desvié? ¿Sabes qué, hermano? Borre de aquí hasta acá, entre el minuto 15 y el 16, eso no vale. Entonces cuando yo, claro, es que cuando yo me recuerdo siempre el tema, yo no me voy a poder arrancar. Y después yo veo el texto organizadito, algunas situaciones. No puedo yo, por ejemplo, hacer el tema que diga todas las situaciones en las que triunfamos en Cristo y nombro estas tres. Porque sin duda hay muchas otras que no las menciona ahí en el texto. El Salmo 110 habla de algunos oficios. No habla de los oficios. Porque ¿cuáles son los oficios de Cristo? Sacerdote, rey y profeta. Sacerdote, rey y profeta. Y en el Salmo 110 le faltaba uno, le faltaba el profeta. No pueden ser los oficios de Cristo ahí en el Salmo 110. Algunos, dos oficios de Cristo. Y podríamos incluir en ese tema algunos oficios de Cristo que nos ayudan a confiar en Él. Porque ahí yo quiero que entendamos que Él como gobernante, yo puedo confiar en Él como gobernante y puedo confiar en Él por su obra intercesora como sacerdote. Y ahí entonces yo incluyo la parte de la aplicación, la incluyo en el tema. Hay algunas palabras claves para la elaboración de temas. Siempre tienen que estar algunos acontecimientos, algunas verdades, algunas afirmaciones, propósitos, aplicaciones. Son claves para que estén en nuestros temas. Factores que ayudan, factores que perjudican. Para que nosotros podamos entonces hacer los links, porque ya son situaciones que somos. En la adversidad, en la oposición, enfrentando la muerte. Algunas situaciones. ¿Se entiende por qué la importancia del tema? Le da unidad, lo une. Le da unidad. Le da unidad y le da consistencia al sermón, a la predicación. Yo no estoy hablando acerca de muchas cosas. Estoy hablando acerca de una cosa. Me gustaría poder hablar de todo, pero tengo 45 minutos para hablar. Mejor que me dedique a hablar acerca de una cosa y que la diga bien. Entonces, el dar el tema me va a dar esta unidad, me va a dar el hilo por el cual yo tengo que andar, me va a mostrar el camino por el cual yo tengo que andar durante toda la predicación. Si yo me arranco, no voy a
cumplir entonces con este propósito, con la tarea del tema. Las transiciones, sentencias de transición, tienen que mostrarme, o sea, la idea es mostrar que terminé algo y voy a comenzar otra cosa. Voy a salir de aquí para llegar acá. Entonces siempre va a estar relacionado con que ya vimos y ahora vamos a ver. O comencemos después de la introducción. Veamos lo que la Escritura dice acerca de nuestro tema. Con relación al tema, se enseña, yo no lo ocupo mucho. Yo creo que después cuando uno ya predica, ya va armando su propia forma de predicar. Si no, predicaríamos todo igual. Cada uno tiene su propia forma de predicar. Pero el tema hay que repetirlo varias veces durante el sermón, para que nos quede aquí grabado. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar acerca de algunas situaciones en que triunfamos en Cristo. Entonces vamos a ver que la primera de las situaciones en que triunfamos en Cristo es en la adversidad. Estamos hablando, o ya vimos que en la adversidad nosotros triunfamos en Cristo, pero la segunda situación en la cual nosotros triunfamos en Cristo es en medio de la oposición. Porque a veces yo, si no menciono el tema, los hermanos no van a saber de qué estoy hablando. A veces lo menciono solamente una vez y pasa desapercibido. Entonces el tema tiene que ser algo en lo cual nosotros le damos énfasis en la predicación. Hay algunos pastores que mencionan el tema solo al final. Hacen todo el desarrollo y terminan, ¿de qué hablamos hoy día? Y hay una redoble de labores. Hoy día hablamos acerca de algunas situaciones en las que los creyentes triunfamos en Cristo y nos vamos. Y entonces la idea me quedó en la cabeza. Pero la idea del tema es que siempre sea aquello que queda en la memoria y en la mente de los hermanos. ¿De qué predicó? A veces uno le pregunta, hermano, ¿de qué prediqué la semana pasada? Predicó Juan Simón. Sí, pero yo quiero saber de qué prediqué, cuál fue el tema de la predicación. Si el hermano no le queda claro cuál es el tema, no le quedó claro la predicación. Entonces debemos estar recordando eso del tema, el énfasis del tema. Las sentencias de transiciones están relacionadas con lo que les decía recién, mostrar el quiebre entre un punto y otro, el fin y el principio. Entonces muchas veces esas frases de transición nos van a ayudar para enfatizar el tema. Vimos que la primera de las situaciones, entonces la segunda es. La conclusión. La parte de las divisiones la vamos a dejar para la próxima semana, porque es quizás lo más largo. Entonces ahora vamos a concluir con la conclusión. Generalmente se tiene que hacer así. Es chistoso porque a veces cuando uno está predicando, ¿sí? Vamos a concluir. Y habla 10 minutos más y dice, concluyendo. ¿Le ha pasado, no? Sí. Sí, uno dice, ya, pues no estaba terminando. Para terminar. Claro, y para terminar después. Sí, como 3 veces. Finalizando. Entonces la conclusión es el clímax del sermón. Tiene que ser el punto más alto del sermón. Porque aquí donde yo llego y traigo todo lo que yo dije y lo uno en un par de oraciones.
Generalmente esta conclusión va a estar relacionada con la aplicación, aunque ya aplicamos cada una de las divisiones, pero vamos a recordar esta aplicación del texto a nuestras vidas. El propósito es resaltar, reafirmar lo que ya fue dicho con el objetivo de imprimirlo en lo que están escuchando. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo concluir? Muchas veces hago una recapitulación. Un resumen, claro. Entonces, hermanos, hoy día hablamos acerca de las situaciones en las que triunfamos en Cristo. Triunfamos en la adversidad. Así que cuando estemos pasando por momentos de adversidad, sepamos que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Suponiendo, no he leído ese texto, no me acuerdo ahora. Pero suponiendo, en medio de la oposición, siempre los cristianos vamos a enfrentar oposición, el Señor Jesucristo lo dijo. Pero el apóstol Pablo dijo que en medio de la oposición nosotros vamos a triunfar en Cristo. E incluso en medio de la muerte, no en medio de la muerte, sino que enfrentando la muerte. En medio de la muerte no existe en medio de la muerte. Está vivo la muerte. Pero enfrentando la muerte, nosotros vencemos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, no le temamos a la muerte. El apóstol Pablo dice que la muerte es ganancia. Entonces sepamos, recordemos estas situaciones en las que triunfamos en Cristo. Hice el resumen, lo voy a predicar el domingo. Hice el resumen de aquello que yo dije durante toda la predicación. Eso es una conclusión. Otra forma es ilustrando. Hacer una ilustración. Es como todo lo que yo dije se puede ver en una ilustración. Por ejemplo, Romanos 8, que estábamos mencionando recién, acerca de los padecimientos del creyente, y que termina ahí diciendo que todo coopera para el bien. Hermanos, concluyamos recordando la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, lo acusaron de cosas falsas. Sin embargo, después, cuando su pueblo estaba sufriendo de necesidad, Dios lo usó para alimentar y para cuidar de su pueblo. Y él mismo le dice a sus hermanos: ustedes buscaron hacerme el mal, pero Dios lo convirtió en bien. Todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Oremos. Entonces quedó lista la conclusión, está relacionado con lo que yo dije anteriormente, y usé una ilustración. Entonces también puedo concluir con la conclusión. Otra vez con una aplicación general. El Salmo 46 que leímos al principio. Comienza hablando el Salmo en realidad que Dios cuida en medio de los problemas naturales, de las emergencias naturales. Habla ahí que aunque la tierra tiemble, aunque ruja el mar, Dios es nuestro pronto amparo y fortaleza. Nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Luego habla de forma específica acerca del pueblo. Dios cuida de su pueblo. Y termina diciendo que Dios establece su reinado de forma permanente. Entonces, hermanos, entendamos que en medio de la situación que está pasando en nuestro país, supongamos que hubo un terremoto, o hay cualquier cosa, saqueo, cosas así, entendamos que en medio de la situación en la cual está nuestro país, y mirando las condiciones de nuestro mundo, Dios continúa cuidando de nosotros. Por lo tanto, no le temamos. O sea, no temamos de las circunstancias que pueden estar a nuestro alrededor. Entonces terminé con una aplicación que es general.
acerca de todo lo que yo dije ya anteriormente. Puedo usar la conclusión para traer motivación a los hermanos. Debemos recordarles sus obligaciones morales para con Dios. Hablamos, por ejemplo, no sé si hubiera un texto que me sirve para hablar acerca de la obligación de los creyentes a evangelizar. Y ahí hablamos algunas obligaciones. Concluyendo, entonces, hermanos, despertemos, evangelicemos. ¿Qué estamos haciendo que no este gran mensaje que nosotros conocemos y que la Escritura nos dice que es para que nosotros anunciemos las virtudes y no lo estamos haciendo? Hagámoslo. Yo traigo aquí un desafío, o los motivo a hacer algo que el sermón decía que nosotros debemos hacer. ¿Cómo yo preparo entonces la conclusión? También va a ir siempre al final, después que yo hice todo el estudio, después que yo desarrollé mis divisiones, yo llego a la conclusión, y la verdad es que tengo que hacer una conclusión que sea breve. No puede ser muy larga, no puede ser la mitad del sermón en conclusión. Si lo que tiene que ocupar el mayor espacio de tiempo es la explicación del texto bíblico. También debe ser simple. Quizás lo más simple, si lo que los hermanos tienen que llevarse en su mente va a ser el tema y la conclusión, o sea, cómo yo aplico lo que dije. Entonces debe ser simple de forma que todos lo puedan entender, para que el objetivo de la predicación sea claro. Yo tengo que mostrar en la conclusión aquello que yo prometí y que luego lo di, y luego termino mostrando cómo se cumple aquello que yo prometí al principio en la predicación. No puedo nunca hacer que mi conclusión haga que yo me olvide de todo lo que dije anteriormente. Por lo tanto, no puedo concluir algo que yo no dije antes. Una regla básica de la lógica y de la argumentación es que la conclusión tiene que estar formada a partir de las premisas. O sea, todo lo que yo dije aquí y solo lo que yo dije aquí me tiene que llevar a una conclusión. Yo no puedo traer nueva información en la conclusión, porque si no sería parte del desarrollo. O sea, a partir de lo que yo dije y basado en lo que yo dije, tengo que hacer la conclusión, la afirmación de aquello que estoy diciendo. Vamos a llegar hasta acá, porque la próxima semana vamos a trabajar el tema de las divisiones principales y las subdivisiones del texto. ¿Quedó claro lo que se mencionó hasta acá? ¿Sí? La importancia de cada uno, la diferencia entre cada uno. ¿Sí? ¿Pregunta? No, a ver, después nosotros vamos a exponer esto, ¿cierto? En adelante nos vamos a parar y no vamos a hacer. No vamos a exponer. Lo que ustedes me tienen que hacer es escribir en el papel el sermón. Claro, porque a mí lo que me preocupaba es sobre todo nosotros que estamos predicando, que a veces no hay a hacer cosas, y siempre es un problema con mi persona. Cuando escucho una predicación y no estar concentrado en todo esto, en lo técnico, por decirlo así, y después realmente escuchar la palabra del Señor, que eso es lo que a veces me pasa a mí. Corremos el riesgo de muchas veces no escuchar por
Estar por pendiente. darle atención a si la estructura está bien formada. Claro. Sin duda la estructura no es todo. Ni siquiera es la parte más importante. El contenido es lo más importante. Pero aquí no estamos hablando acerca de cambiar los contenidos, sino que la forma en la cual vamos a expresar el rico contenido de la Escritura. Y entonces eso sí va a ser importante, la estructura, no por la estructura en sí misma, sino porque la estructura me va a ayudar a que los otros me entiendan. Y también me va a ayudar a que yo mismo no me pierda en lo que estoy diciendo. Entonces, vamos, la tarea y el trabajo es eso. Es el sermón escrito, y ni siquiera es todo el sermón escrito, sino que este bosquejo, llenarlo con un párrafo, alguna línea en cada elemento, para que yo primero pueda quedar claro en si ustedes entendieron cómo dividir el texto, cómo sacar el tema del texto, cómo la diferencia entre una aplicación, por ejemplo, y una ilustración. Si las ilustraciones están bien con relación al tema que estamos tratando, lo vamos a ver después también. La ilustración tiene que ser acerca del tema que estoy tratando, no es acerca de cualquier otra cosa. A veces los pastores contamos historias de cualquier cosa creyendo que estamos ilustrando lo que estamos diciendo, pero a veces no tiene nada que ver. Y nos salimos del contexto de la predicación. Pero no tenemos tiempo para que todos prediquemos 2 sermones en la clase. Entonces después, si queréis un día que te invito aquí a predicar, y ahí yo me siento con el papelito y te voy dando la... ¿Oremos? Señor, te agradecemos por tu bondad para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque estamos queriendo prepararnos, Señor, para ser expositores fieles de tu palabra. Y entendemos, Señor, que en esto hay un privilegio que tú nos has dado. Y también una responsabilidad de ser tus heraldos, aquellos que llevan tu palabra, la palabra divina, al corazón de otros que son tus hijos. Y Señor, entendemos que debemos hacer esto con responsabilidad, con orden, con planificación, con trabajo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos ser responsables en esto, Señor, que creemos que tú nos has llamado, Señor, y que nosotros tenemos alegría de hacer, que es de predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, para que siempre que nosotros prediquemos, no hagamos una exposición de nuestros pensamientos, sino que de aquello que es tuyo. Porque tú dices que la sabiduría humana en verdad es necedad. Y lo que necesitamos es tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser buenos intérpretes de tu palabra y buenos comunicadores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Sí.